está presa la presidenta que pusieron un sector de las Fuerzas Armadas y de la policía, sí, pero De facto. entonces era la presidenta del golpe en Bolivia. Y creo que uno de los milicos también, ¿no? Sí, efectivamente estaban por arrestar a varios de los ministros que acompañaron a Yanine Áñez, la presidenta de facto, y también al militar más importante, aquel que le pidió gentilmente, le sugirió la renuncia a Evo Morales. Medidas importantes. Miremos el contexto más general también de Bolivia, Eduardo. Tenés un golpe de Estado que al año el movimiento que sufrió el golpe de Estado vuelve al poder y arrasa en primera vuelta en las elecciones. Siempre hay que recordar que Perón tardó 18 años en volver, o sea, su movimiento tarda 18 años en volver al poder y no se juzgaron a los militares que lo derrocaron. Y acá vos tenés, en 4 meses de gobierno de Luis Arce, que comienza el juicio de aquellos que llevaron adelante un golpe de Estado. Sí, yo insisto en la caracterización como surrealista de lo que ha ocurrido en Bolivia para las lecturas lineales de la política. Y esto con vos, Pedro, yo creo que lo hablamos, no sé, 4 o 5 veces al referirnos al tema. Te dan un golpe, la derecha da un golpe. Se tiene que exiliar Evo Morales, Álvaro García Linera, una persecución despiadada sobre los cuadros de ese gobierno. Al año llaman a elecciones y les tienen que devolver el poder. Y ahora encima van en cana. O sea, ya ni eso saben hacer, vos querés decir. La derecha ya ni sabe hacer un golpe. Bueno, por lo menos en el caso de Bolivia estaríamos hablando de eso. Porque toda la vida se sospechó, cuando digo toda la vida me refiero a este periodo corto transcurrido, ¿no? Toda la vida se sospechó del que hay detrás de cuál es la trampa para. Y sin embargo, los hechos son los hechos. Sí, y además nuestra historia latinoamericana, Claro, lo que solía mostrar era que los presidentes derrocados tardaban, si es que volvían, que hay muy pocos casos, tardaban años. O sea, el caso de Perón es el más cercano a nosotros. Hubo algún que otro caso, tal vez en Centroamérica, pero mucho más alejado de nuestra realidad y nuestra cultura. Pero efectivamente creo que hiciste una muy buena descripción. ¿Dónde está la trampa? Siempre esperábamos la trampa, que en cualquier momento anulaban las elecciones, que lo sacaban a Luis Arce de carrera. Bueno, un poco lo que estamos esperando respecto de Ecuador, que están tratando de ver cómo implementan alguna trampa para evitar que Andrés Arauz gane las elecciones el próximo 11 de abril. Y mirá que les metieron trampas y trampas y trampas en Ecuador. No le permitieron a Rafael Correa presentarse ni como candidato a la vicepresidencia, ni como candidato a nada. Y con todo eso, Arauz sacó el 32-33% de los votos. y todo esto con independencia, aclaremos, pero bueno, si querés desarrollarlo vos como para redondear el tema, de que no le ha ido bien al MAS, a la fuerza de Morales, en las recientes elecciones, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Sí, sobre esto hay varias lecturas, porque en primer lugar el golpe del golpe, o sea, el efecto del golpe es real. El MAS venía teniendo problemas y pujas internas, esto es real. Había perdido algunos lugares importantes hace tiempo, como el Alto, esa zona que está ahí justamente arriba de la famosa ciudad de La Paz. Las rupturas internas llevaron a reposicionar a una persona bastante conflictiva que se llama Eva Copa, que es senadora prácticamente desconocida también cuando fue el golpe de Estado en contra de Evo Morales, y que con gran cintura, podría ser una de las lecturas, logró acomodarse y crecer muchísimo hasta ser electa ahora alcaldesa del Alto y repudiada por el MAS, que primero la quería como candidata, después la echó. O sea, las internas siguen estando, no está la figura central de Evo Morales como estaba antes, y esto te remite también a otra pregunta de los liderazgos que seguramente hablaremos alrededor de Lula. Pero el MAS, además, hay zonas que tienen serias dificultades para tener mayoría, donde la derecha tiene su bastión. Es real eso. Aquí vi que pusiste el prólogo a Lawfare o la continuación de la política por otros medios que acaba de editar Nuestra América, libro de Gabriel Chamorro.
Efectivamente, un libro corto, preciso, didáctico para explicar qué es el famoso lawfare, esto que tanto se habla en este último tiempo y que es la utilización de los poderes judiciales, yo insisto, no es la justicia, son los poderes judiciales, justicia es otra cosa, articulados con los poderes mediáticos para sacar de carrera, eliminar, destruir políticamente a las corrientes, a los gobernantes, dirigentes progresistas en América Latina, porque los golpes de Estado, como vos bien decís, ya les salen mal. Sí, y eso nos va a conducir obviamente a hablar de Lula, pero pasemos primero, claro, por el caos sanitario que está viviendo Brasil. Creo que nadie pensó en que se podían ver esas imágenes, en que podría estar llegando este tipo de información, con gente ya muriendo directamente porque no ingresa a terapia intensiva. Por falta de camas. Por falta de camas. El otro día me acordaba de vos, no es para refutarte, sino para retomar esto, en torno de, ojo, Bolsonaro no está loco. Tiene una política determinada, piensa de una determinada manera. A mí me agarró alguna duda. No, yo sigo pensando que no está loco de la misma manera que no estaba loco Trump, ni los payasos mediáticos que se pasean por la televisión, por los canales de televisión en la Argentina, que parecen payasos, que parecen locos y que representan a un sector de la extrema derecha argentina, tal cual lo representaban a los que consideraban locos y payasos mediáticos en España antes de que Vox llegara al Parlamento. Ahora los tenés en el Parlamento. Por eso digo, ojo con esos payasos mediáticos que parecen muy divertidos, que te dan títulos todo el tiempo, que los invitan permanentemente porque son provocadores, porque putean, porque te agreden y eso te hace aumentar el rating. En el caso de Bolsonaro, recordemos cómo aparece Bolsonaro, un diputado que tenía como 20 años de trayectoria en el Parlamento brasileño. Un diputado espantoso que creo que presentó 2 proyectos y gracias. Creo que le habían aprobado uno y que aparece tan fuerte cuando es la votación en contra de Dilma Rousseff, reivindicando al militar que torturó a Dilma Rousseff. Ahí es cuando él aparece. La mayoría de la gente no tenía ni idea quién era Bolsonaro. Entonces son estas estridencias que te llevan a aparecer. En muchísimos casos no llegan a nada. Lo sabemos. O sea, tipos que parecen locos, payasos mediáticos, ha habido muchas veces que se los devora el personaje y terminan desapareciendo de la política. Pero hay otros que no. Bueno, es el caso de Bolsonaro concretamente. Yo creo que hay como tres temas diferentes en Brasil. Uno, el primero que vos planteaste, el tema de la falta de vacunación o cómo se expandió y extendió la gripe, la gripe, iba a decir gripeciña, por eso dije gripe, el COVID-19, la pandemia, y que ya están arriba de 2.000 muertes por día. La última semana fue así, con un descalabro total, con los estados que toman medidas cada vez más duras. El lunes San Pablo cierra prácticamente todo y va a decretar el toque de queda. Paréntesis, recordemos que en la Argentina no hubo toque de queda. Y recordemos que San Pablo tiene la población de la Argentina. Sí, y que San Pablo tiene creo que 63.000 muertes ya desde que comenzó la pandemia y no parece haber una mejora, sino todo lo peor, sino que todo empeora. Lo que están diciendo justamente que todos los días está peor, que se están viviendo los peores momentos de la pandemia. Ese es un aspecto. El otro tiene que ver con Bolsonaro y lo que vos decías, lo grotesco, que sale en público, creo que fue el jueves, diciendo, nunca dije algo sobre gripeciña, muéstreme un video donde yo dije de gripeciña. Por supuesto, los medios de comunicación se hicieron una panzada mostrando cuando él decía gripeciña, o su hijo Eduardo Bolsonaro diciendo métase el barbijo en el culo. Entonces vos te preguntás, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se hace para enfrentar a estos tipos que están manejando un país? Y el tercer aspecto, sin lugar a dudas, es Lula. Hice un punto seguido aparte. Porque me quedé enganchado con algo que charlamos el sábado pasado, con las barreras que hoy no tenemos, que impone la sonoridad telefónica, si querés. Que es la falta de reacción popular en Brasil frente a este descalabro.
Y son los misterios que tantas veces hemos hablado, Eduardo, a lo largo de décadas, ya podría decir, de estar juntos y pensando sobre estas situaciones. ¿Qué es lo que hace que de repente, entre comillas, porque nunca es de repente, un pueblo se movilice y tumbe un gobierno, como pasó acá el 19-20 de diciembre? Nadie se esperaba eso. Recordemos las jornadas del 19 de diciembre cuando la gente salió, o salimos, con una cacerola en la mano y terminamos a las 3 de la mañana en el Congreso sin saber cómo seguía. Está bien, pero vos estás diciendo que sería analíticamente responsable pensar que en Brasil podría estarse incubando algún tipo de reacción que hoy no se ve. No dije eso. No dije que lo dijeras, te lo pregunté. No tengo la respuesta. Creo, a mí, yo siempre digo que a mí me maravillan esas apariciones en la historia de las masas, como fue la revuelta en el mundo árabe en el 2011, ahora se cumplan 10 años. O la aparición de los estudiantes, las estudiantes, principalmente las chicas, en el secundario, y cómo se burlaba Piñera, y lo que llevó al estallido social del 19 de octubre, que siempre puedes encontrar la explicación. Se estaba incubando, por supuesto se estaba incubando, decían, la consigna muy buena era, no son 30 pesos del subte o del metro, son los 30 años. Efectivamente, siempre analíticamente lo podés explicar y encontrar una respuesta al 19 y 20 de diciembre, a la explosión en el mundo árabe, a la de Chile y a tantas otras situaciones. Creo que la pregunta que nos atormenta es por qué en algunos casos no salen. Esa es tu pregunta. Vos decís, ¿cómo puede ser que no salgan frente a esto? Y seguramente hay múltiples explicaciones que podremos dar. El desgaste del PT, la corrupción del PT, el PT ya no movilizaba, Dilma Rousseff ya no solamente que no movilizaba, sino que había casi un consenso de que era un mal gobierno. Una sociedad tradicionalmente no callejera y no movilizada. Sin embargo, ha tenido movimientos importantes. El otro día vi Pelé, que no me gustó, la verdad, el documental, pero tiene hacia la mitad del recorrido, es película, no serie, y hay mucha imagen, por ejemplo, de lo que fue en los 70 la combatividad de algunos sectores del pueblo brasileño contra la dictadura en el peor momento de la dictadura brasileña. Y postdictadura con las directas ya, la elección directa del 85. presidente. Y durante el gobierno de Dilma Rousseff, recordemos que cuando la gente salió a protestar por el aumento del transporte público, específicamente del metro, yo lo recuerdo muy bien porque pensaba en ese momento que existía la posibilidad de que Dilma se pusiera al frente de ese movimiento. Y se puso en contra. Era un movimiento que en un primer momento planteaba una reivindicación justificada. El tema del aumento del transporte, con lo importante que es el transporte público para los sectores más pobres. Y en este contexto que vos estás planteando y que no tenemos una respuesta, te aparece Lula. Y te cambia el escenario político de una manera impresionante, sin entrar en los detalles jurídicos que son complicados, que esto vuelve a Brasilia y hay que ver lo que pasa, y si es una maniobra para salvar a Moro, como mucha gente en Brasil piensa que la decisión del juez Edson Fachin de anular el proceso en contra de Lula y llevarlo a Brasilia y restituirle los derechos políticos permite o evita un juicio muy serio en contra de Moro, que podría ser un candidato de sectores de centro y de la derecha. Ahora, la aparición de Lula como un estadista te remite, más allá de la figura de Lula, a lo que tantas veces hablamos, Eduardo, también, de estas figuras irreemplazables. Es impresionante la aparición de Lula como un estadista, que encima le marca la agenda a Bolsonaro. Bolsonaro, que se niega a usar el tapabocas durante tanto tiempo, aparece el mismo día en una conferencia de prensa rodeado de sus ministros con tapabocas. De hecho, hay un video que hicieron algunos medios de comunicación en Brasil mostrando el discurso Lula a la mañana y todo lo que decía Bolsonaro a la tarde, que claramente se montaba sobre las cosas que venía diciendo Lula, que además le crea un serio problema a la política de centro en Brasil. ¿Cómo haces para instalar un candidato de centro de cara a las elecciones del 2022 cuando lo tenés ahora Lula copando el escenario? Se podrá decir que todavía es muy temprano.
es verdad. Pero esa aparición, ahí está. Por eso algunos liderazgos son irreemplazables, Eduardo. Y eso también hace décadas que lo venimos hablando. Un liderazgo irreemplazable per se, y además porque tampoco hay nada a la vista que pudiera siquiera asomarse de lejos a la estatura de Lula. Exacto, pues ratificás lo que estoy diciendo. Uh-huh. Hay liderazgos que son irreemplazables y de una manera mágica pensamos que se pueden crear direcciones colectivas, todo muy lindo, en una burbuja, en la teoría, en el libro de ciencia política es todo muy fácil de explicar. Sí, sí. Ahora hay personas que son irreemplazables, esto es así, nos guste o no. 11 menos 5, Brigger.